Bienvenidos nuevamente a un nuevo video. Habíamos tardado bastante en realizar una nueva grabación. He estado bastante ocupado. Bueno, la temática de hoy tiene que ver con realizar un ejercicio de una API. Pero esta API, bueno, la vamos a llevar a cabo utilizando eh, Python de Django. Vamos a utilizar Docker. Vamos a trabajar con Docker. Y vamos a trabajar con una serie de aplicaciones que estuvimos instalando en videos anteriores. En cuanto a qué es eso de API, definiciones, conceptos, por acá tengo un enlace que evidentemente está compartido en este video para la parte de conceptualización, ¿cierto? Y está dentro del contexto teórico de lo que sería una API. En este caso dice que la API RESTful es una interfaz de dos sistemas de computación que dos sistemas de computación utilizan para intercambiar información de manera segura a través de Internet. Bueno, la idea es que ustedes vayan leyendo un poco más de lo que yo pueda leer en este momento para que no se haga tan extenso el video. ¿Qué es una API? Dice que es una interfaz de programa de aplicación API. Define las reglas que se deben seguir para comunicarse con otros sistemas de software. Los desarrolladores exponen o crean API para que otras aplicaciones puedan comunicarse con sus aplicaciones mediante programación. Es decir, que es una interacción que puede existir entre varias aplicaciones, ¿cierto? Por acá dice que es REST, dice que es la transferencia de estado representacional. Eso significaría REST. Es una arquitectura de software que impone condiciones sobre cómo debe funcionar una API. En un principio, REST se creó como una guía para administrar la comunicación en una red compleja como Internet. Bueno, entonces ya en cuanto a conceptos y eso nos vamos metiendo un poquito sobre eh, la temática. Vámonos a nuestro editor. Por acá, Visual Studio Code. Simplemente he creado una carpeta que se llama API y más nada. Vamos a abrir una nueva terminal por acá y vamos a crear nuestro entorno. Bueno, ya varias veces hemos creado el entorno. Bueno, ya esta parte no debería hacerla, pero eh, por si alguien es nuevo visualizando videos en este canal, vamos a crearlo. Este sería el entorno. Entonces, simplemente lo que haríamos, bueno, como siempre, nuestro comando y daríamos el nombre del entorno. Bueno, que siempre lo hemos puesto de esta manera, que sería la V de virtual IM, de virtual M, ¿cierto? Entonces, crearíamos nuestro entorno para instalar lo que necesitamos para este proyecto. Bueno, una cosa que no debemos olvidar es que dentro de la carpeta den, bueno, hay una carpeta que se llama scripts y dentro de esa carpeta scripts está, digámoslo así, la opción para activar este, este entorno virtual que hemos creado. Nosotros lo que haríamos sería colocar el mismo nombre de dicho entorno. Escribimos tal cual como aparece por acá arriba, scripts. Entonces, scripts. Y después, activate o activate. Entonces, con esto lo que estaríamos haciendo es activando nuestro entorno. Bueno, una vez ya hemos activado el entorno, podríamos ingresar a nuestro entorno y así podríamos irnos
irnos acá a, bueno, estamos en la página de Django, en la documentación, tal cual les he compartido estos enlaces. Simplemente por acá lo que haríamos sería copiar esto y continuamos por acá. Bueno, por aquí podríamos limpiar esto y aquí hay que recordar que estamos dentro de la carpeta del entorno para una vez podamos instalar. Bueno, ya nos dice que ha instalado. A ver, la versión, por acá podemos mirar las versiones y los paquetes que ha instalado. Por acá dice que 4.2. También dice que podríamos actualizar con este comando. Podríamos actualizar este pip. Entonces, vamos a ejecutarlo. Bueno, hemos finalizado. Hemos terminado la instalación de Django o también pueden decir Django, y también hemos aprovechado y actualizamos Pip. Bueno, pero ¿cómo me doy cuenta lo que he hecho? Por acá dentro de la carpeta del entorno, en las librerías, por acá debería aparecer Django y tal cual. Aquí dice que es la versión 4.2. Y bueno, también aparece información sobre Pip y las actualizaciones. Podríamos seguir limpiando. Bueno, una vez hecho esto, nosotros podríamos salir de la carpeta del entorno y bueno, quedarnos en la carpeta raíz. Eso no implica nada porque de todos modos sigue activo nuestro entorno de desarrollo. Cada vez que necesitemos instalar algo que como una dependencia que va a tener nuestro proyecto, por así decirlo, bueno, ingresamos a la carpeta BEM y hacemos las instalaciones que necesitamos. De momento vamos ahora a crear nuestro proyecto. Nuestro proyecto, en este caso, de Django. Entonces, por acá, vamos a ver, ¿qué nombre le podríamos dar? Vamos a decirle Django Config. Vamos a decirle Django Config. A ver. Y esto para que tengamos en cuenta que lo que hacemos al momento de iniciar nuestro proyecto de Django es que ahí vamos a tener las configuraciones. Vamos a tener, pero no quiere decir que es donde vamos a tener toda la programación de nuestra aplicación, porque de hecho podríamos crear varias aplicaciones o varias carpetas de aplicaciones, pero en esta es donde van a estar las configuraciones globales de Django para que funcionen esas aplicaciones que nosotros vamos a tener por acá. Podemos colocar un punto simplemente para que exista una sola carpeta raíz de nuestro proyecto. Y nos damos cuenta que entonces aquí en la parte izquierda, al ladito bueno, encima de la carpeta BEM, ya tenemos una carpeta que se llama Django Config, que es donde vamos a tener las configuraciones de Django. ¿Listo? Entonces miren que por acá están los archivos de dicha carpeta y seguimos teniendo, bueno, las carpetas de nuestro entorno. Por acá tenemos el archivo manage que también ha sido creado. Bueno, una vez hemos creado o iniciado un proyecto, el proyecto de Django, necesitamos iniciar, sí, crear ahora nuestra primera aplicación. Entonces, ¿qué nombre le vamos a dar a nuestra aplicación? Podríamos decirle, vamos a iniciar una aplicación, vamos a decir que la aplicación es de usuarios, entonces le podríamos decir user app o aplicación de usuarios. Entonces, una vez tengo esto, lo que haría sería, bueno, presionar Enter. Ya debería aparecer
nuestra aplicación. Bueno, aquí en la parte izquierda, miren que se va viendo ya un poco clara la situación porque deberíamos aprender a diferenciar lo que sería la carpeta para el entorno, nuestro entorno. Miren que dentro de nuestro entorno fue donde instalamos Django, pero el proyecto como tal, el que iniciamos, sería esta carpeta, que le hemos dado como nombre Django Config, para que tengamos, simplemente para que tengamos en cuenta que en la carpeta o el proyecto de Django lo creamos simplemente para las configuraciones que van a aplicar sobre las aplicaciones que nosotros creemos. Y acá hemos creado una carpeta que se llama User App, y nosotros, como les digo, podríamos tener varias carpetas de aplicaciones, no todas se van a llamar User App, evidentemente, esta porque es una aplicación de usuarios. Nosotros podríamos tener una carpetita que sea para las aplicaciones y dentro podríamos tener instaladas todas las aplicaciones que hemos iniciado. Listo, bueno, espero eso quede claro. De todos modos, con la práctica que hagamos, va a ir estando poco a poco. Bueno, vamos a crear una serie de archivos que van a tener también que ver con las configuraciones o las dependencias, lo que necesitamos para que nuestro sistema o nuestra aplicación funcione. Bueno, por acá lo que he hecho es que el primer archivo que he creado se llama requirements.txt. Vamos a hacerlo de esta manera para que el video no sea tan extenso, pero vamos a ir mostrando. Bueno, por acá lo que hemos hecho es que este va a ser el archivo de los requerimientos, lo que requiere nuestro sistema, nuestra aplicación para funcionar. Entonces, ¿qué vamos a instalar? Vamos a instalar, bueno, ya lo instalamos, Django 4.2. Vamos a instalar esta versión de Scikit Binary y vamos a instalar Django REST Framework. Pero, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para esta instalación? Bueno, decíamos hace un momento, así como en el momento que instalamos Django, nosotros lo que hicimos fue ingresar, si más no recuerdo, hemos ingresado a Ben, ingresamos a Ben. Una vez que estamos ahí, ya empezaríamos las instalaciones correspondientes a lo que requiere nuestra aplicación para funcionar. Entonces por acá tenemos la página de Django REST Framework, que evidentemente se las he compartido debajo de la descripción, bueno, en la descripción. Entonces, ¿qué hacemos para instalar? Por aquí dice la instalación, copiamos esto, nos vamos acá, y por acá, bueno, vamos a limpiar esto para que se vea un poco más claro el tema de la instalación. Pero una de las cosas que tenemos que tener claras o tener en cuenta es que esta instalación se va a realizar dentro de la carpeta BEM. Y miren, si nosotros buscamos acá las librerías, nosotros vamos a instalar Django REST Framework. Entonces, por acá no aparece, no se ve, ¿cierto? Entonces, vamos a aplicar, vamos a hacer Enter y debería aparecer por acá en un momento. Pues ya por aquí está, dice que está instalando. Y por aquí ya dice, por aquí ya aparece REST Framework. Y bueno, ya acá se están dando cuenta. Y bueno, nos dice que la versión sería 3.14.0. Entonces por acá haríamos esto. 3.14.0. Esa sería la versión de el Django REST Framework. Bueno, ahora nosotros podríamos aprovechar, ya que estamos por acá, podemos limpiar esto, ya que estamos aquí dentro de... Y otra ruta, otro enlace que les voy a compartir, tiene que ver con... vamos a ver, ¿dónde está? Este enlace, donde nos dicen, bueno, me dice por qué instalamos nosotros. Vamos a trabajar, vamos a hacer una conexión con PostgreSQL
Y pasa que nosotros podríamos tener este error de módulo no encontrado. Y bueno, va a aparecer esto, Psychof2. Entonces, nosotros, ¿qué debemos hacer para esto? Debemos hacer la instalación por acá. Vamos a buscar donde esté por acá. Bueno, no sería desinstalar, sino... Aquí está. Sería esto. Instalar. Acá, que no copié. Entonces sería instalar. Bueno, por aquí lo hemos copiado, pero al igual nosotros en realidad tenemos esto por acá. Entonces, a ver, se bloqueó. Bueno, listo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Parece que se bloqueó la computadora. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Allá simplemente, bueno, les voy a compartir. Está lento. Les voy a compartir el enlace para que lean al respecto. Pero bueno, en realidad lo que vamos a necesitar es esto que tenemos por aquí. Y bueno, escribimos tal cual pip install y colocamos el nombre y la versión. Lo que pasa es que por acá no tenemos una versión como tal, pero en realidad vamos a colocar todo esto. Podemos colocar, a ver, ¿qué nos aparece como podríamos quitar esto y nos aparecería quizás alguna versión en especial, pero vamos a dejarlo de momento de esta manera. Por aquí, bueno, vamos a dejarlo y por aquí no aparece nada que tenga que ver con Psycho. Por acá. Pero una vez hayamos instalado, bueno, y aquí ha realizado la instalación tal cual. Bueno, hemos instalado la versión 2.9.6. Listo, nos hemos percatado de que instaláramos una versión .a. Y por aquí ya aparece. ¿Listo? Entonces ya tenemos. Recordamos que, bueno, estamos dentro de Debian porque estamos realizando unas instalaciones que va a requerir nuestro sistema. Ya nosotros, después de ello, podríamos hacer lo mismo que hicimos hace un rato, que es salir de la carpeta. Incluso podemos limpiar esto. Esto por acá también podemos recogerlo. Les comento que estoy realizando este video, pero está lloviendo bastante, están cayendo relámpagos, centellas. Aún así, bueno, espero que no se nos vaya la energía y que todo vaya bien. Bueno, ahora el paso a seguir es, ¿qué más requerimos? Bueno, ¿qué hemos hecho? Hemos creado un archivo que se llama django.sh y tiene ciertos comandos que se van a ejecutar para, por ejemplo, hacer el make migration, pero el make migration tiene que ver con nuestra aplicación, con user app. Va a hacer, por acá hay un comando que dice manage.migrate, es decir, que una vez haya hecho la migración de nuestra aplicación. Lo que pasa es que, bueno, a ver, internamente el framework crea unas migraciones que ya él tiene por defecto. ¿Listo? Y pues lo instala en este caso en donde, ¿cuál va a ser nuestro gestor de bases de datos? Va a ser PostgreSQL, ¿cierto? Entonces va a crearnos, ¿qué hace al momento de crear estas migraciones? Es que van a aparecer en nuestra base de datos, va a aparecer una serie de tablas que ya trae por defecto el framework. Bueno, y eso es lo que llamamos las migraciones. Pero pasa que no va a ser suficiente para que nuestra aplicación funcione con las migraciones que trae el framework simplemente. Entonces nosotros también podemos crear, en cuanto a nuestra aplicación, podemos crear ciertas migraciones. Entonces al momento de hacer el manage.py migrate, ya se va a crear las migraciones en la base de datos, también incluso de nuestras aplicaciones. ¿Listo? Entonces, por eso es importante hacer el make migration.
para que se creen esas migraciones que necesitamos para nuestra aplicación. Bueno, y que van a depender también de nuestros modelos, ¿verdad? Pero ya ahorita en un rato vamos a ver cómo sería ese modelo que vamos a crear. Por acá guardamos. Ahora estamos hablando de las migraciones, pero también vamos a ejecutar, a correr el servidor. Bueno, y por aquí tenemos un puerto que es reconocido, ¿cierto? Bueno, puerto 8000. Pero por acá no tenemos el 127.1.1 que tenemos generalmente, que es el de nuestro localhost, sino que tenemos 0.0.0.0. ¿Y esto por qué lo estamos haciendo de esta manera? Simplemente porque es como si dejáramos abierta nuestra puerta de enlace como tal. ¿Por qué? Porque nosotros comentábamos hace un rato que vamos a trabajar con Docker. Entonces, al dejar esta puerta de enlace abierta, lo que vamos a hacer es a comunicar el sistema que tengamos en Docker con el sistema que tengamos, por así decirlo, localmente, simplemente en nuestra computadora. Bueno, esto refiriéndonos a los puertos, ¿verdad? Porque la idea es que tengamos la base de datos en Docker y la aplicación también en Docker. Bueno, una vez habiendo dicho esto, podríamos continuar. Y vamos a crear otro archivo. Estamos creando los archivos así para ahorrar tiempo. Bueno, hemos creado un archivo que se llama Docker. Y por eso es que en este momento lo que estaríamos haciendo es dockerizando, a lo que le dicen por ahí, dockerizar nuestro proyecto. De momento, este archivo que le hemos dado como nombre lo hemos llamado Dockerfile, tiene unas líneas y que son bastante interesantes y podrían ser al inicio algo confusas, pero bueno, por acá vamos a tratar de darle explicación a cada una de ellas. Por acá, nosotros, cuando hablamos de dockerizar, es porque vamos a trabajar con unas imágenes. Es decir, esas imágenes, ¿qué son? Bueno, son unos paquetes de unos sistemas que ya vienen preestablecidos. Por ejemplo, traen un sistema operativo, incluso traen Python instalado. Y entonces, por ejemplo, por acá dice de Python tal. Entonces, ¿esto de dónde lo he sacado? Pasa que por acá hay una página. Hay una página que se llama hub.docker.com. Bueno, esto viene siendo la misma página de Docker, solo que esto al lado izquierdo de hub simplemente es un subdominio, bueno, de la página principal de Docker. Entonces esto de hub Docker, bueno, al final tengo que Python. Entonces aquí lo que voy a encontrar son las imágenes oficiales de Docker para yo instalar. Y bueno, aparecen cierta cantidad de imágenes con versiones, con sus diferentes versiones, ¿cierto? Yo lo que necesitaría hacer es buscar, probar con alguna versión que me sirva. Esto que tenemos de Alpine o Alpine, eso viene siendo una versión, una distribución que es un poco liviana de Linux, porque recuerden que cuando hablamos de una imagen, pues una imagen ya trae una distribución, en el caso sería una distribución de Linux, trae por ejemplo Python instalado, bueno, y trae ciertas cosas. Entonces por acá simplemente lo que haríamos sería copiar esto, copiar la imagen que necesitamos y pegamos acá esa imagen. ¿Listo? Eso sería. Bueno, esto que tenemos por acá, esta línea que dice en entorno, bueno, bueno, esto sería, lo utilizaríamos para que cuando estemos trabajando acá, estemos ejecutando el proyecto, nos aparezcan por consola los logs y toda esta información que es bastante útil
al momento de poner a funcionar el proyecto. Bueno, por acá esto sería una dirección, una ruta de trabajo. Acá la ruta que hemos dado es app, tenemos slash app, entonces esa es la ruta que hemos dado. Bueno, por acá esto de correr, vamos a correr a ejecutar. De momento vamos a actualizar, bueno, en nuestra imagen, todo el sistema que hemos instalado. Por acá las cosas que, por ejemplo, por acá esto tiene que ver con la caché, esto tiene que ver con cosas como de C++. Por acá tiene que ver con Postgres, bueno, Python, bueno, la actualización de pip, bueno, en fin. Recuerden que cuando nosotros dockerizamos, lo que estamos haciendo es que lo que tengamos acá frente a nosotros en nuestra máquina, lo vamos a enviar también, es como si hiciéramos una copia también de nuestro trabajo, lo vamos a enviar a esta imagen. Bueno, acá, por ejemplo, yo estoy trabajando con Windows. Acá lo que vemos es corriendo sobre el sistema Windows. Pero por acá vamos a poner a trabajar en Docker. Recuerden que por acá en Docker lo que tenemos son unos contenedores y en los contenedores, bueno, por acá tenemos imágenes. Entonces vamos a crear unos contenedores donde en un contenedor, por ejemplo, yo podría tener el sistema, una imagen que tenga una distribución de Linux, que tenga Postgres, bueno, Python, bueno, que tenga pip, bueno, todo lo que va a necesitar para que funcione el proyecto con que estoy trabajando. Entonces, esto lo que haría sería eso, actualizar con respecto a estos comandos que yo le diga a estas directrices, va a actualizar a ese sistema. Bueno, y por acá, ¿qué va a hacer? Va a copiar. ¿Qué va a copiar? Va a copiar requirements, pero ¿qué es esto? Bueno, es este archivo que hemos creado que tiene los requerimientos de nuestro proyecto. Entonces lo va a copiar en ese contenedor de Docker, ¿cierto? Entonces estamos haciendo una copia de este lado, estamos pasándola hacia otro lado, que sería en Docker y donde estaría corriendo una distribución de Linux. Bueno, y va a copiar entonces este archivo, lo va a copiar allá, acá, en ese contenedor. Y después, ¿qué va a hacer? Bueno, lo que está, así como nosotros tenemos por acá que hemos ejecutado para que dentro de la carpeta BEM esté instalado, bueno, él va a ejecutar esta pip install lo que esté dentro del archivo requirement.txt para que también quede instalado y pueda funcionar bien el proyecto. Entonces va a copiar de aquí desde nuestro sistema hasta acá. Es decir, que va a ser como una especie de espejo. Bueno, esto de Spox es que se va a exponer, bueno, el puerto 8000. Y por acá esto de CMD es para que, bueno, como si fuese a través de una consola. Esto de .sh es porque esto viene siendo como un bash, ¿cierto? Por acá está. Y se va a ejecutar. Después de que realice todas estas tareas, va a ejecutar esto y ¿qué haría? Así como lo tenemos de este lado, así como ejecutamos, vamos a ejecutarlo de este lado, la idea es que lo haga. ¿Cómo podemos hacerlo? Bueno, la idea es que lo haga de aquel lado, es decir, en el contenedor, y va a ejecutar el archivo django.sh, que es este que está acá. Bueno, hasta aquí sería el archivo Dockerfile. Bueno, por ahí haciendo la práctica, analizando bien, pues esto de estos comandos que vemos acá, podríamos ir entendiendo un poco. Ya sabemos que esto se ejecuta al final y lo que va a ejecutar es lo que encuentre dentro del archivo django.sh. Listo, ahora vamos a crear otro archivo. Bueno, hemos terminado de crear, bueno, hemos creado el archivo Docker Compose
Bueno, la extensión de este archivo es diferente. YML sería la extensión YML Docker-compose. Miren que el icono es diferente. Es como que el que orquesta. Vamos a mirar por acá, por ejemplo, de versión. Yo le he puesto la versión que tengo que he instalado de Django. Bueno, este archivo tiene unas configuraciones y van enfocadas a los contenedores. Por ejemplo, hay unos servicios y esos servicios van a ser para la User App, que es nuestra aplicación. Va a haber un contenedor que va a tener de nombre User App, bueno, que va a ser construido y que va a trabajar en los puertos 8000. Bueno, ¿por qué aparece 8000, 2.8000? Porque recuerden que vamos a trabajar como en una especie de reflejo o de espejo donde se proyecte desde el contenedor hacia lo que nosotros podemos ver, nuestra máquina, nuestro, eh, por así decirlo, lo que es palpable para nosotros acá, nuestro lado, nuestro localhost. Entonces, por eso lo ubicamos de esta forma, 8000, 2.8000. Bueno, en cuanto a las configuraciones, vamos a trabajar con el usuario de Postgres, va a ser Postgres, el password para Postgres va a ser Postgres, la base de datos de Postgres va a ser Postgres, por acá de host le vamos a decir que va a ser db y el puerto va a funcionar en el 5432. Por acá también tenemos la base de datos. La base de datos también va a tener su propio contenedor y el nombre del contenedor en este caso va a ser db. Miren que hay por acá hay algo que es una dependencia de esta aplicación. Va a depender, bueno, va a tener una dependencia y tiene que ver con esta base de datos. Entonces, por acá tenemos, así como nosotros hemos instalado una imagen eh, para, para la aplicación, también vamos a instalar una imagen para el contenedor de la base de datos. Es decir, tenemos una imagen para el contenedor de la aplicación y una imagen para el contenedor de la base de datos. Pero, ¿y de dónde me sacó esto de Postgres 15? Bueno, porque también hay imágenes por acá, imágenes de Docker para, miren, aquí está, para Postgres. Simplemente buscan aquí Postgres, aquí aparece. Si es para MySQL, pues escriben MySQL y bueno, ya para lo que requieran van a existir unas imágenes. Por ejemplo, por acá aparece 15, entonces es la versión que yo he escogido para la imagen de Postgres. Por eso, por aquí pues aparece Postgres 15. Listo. Evidentemente ese enlace yo se los he compartido. Por acá, y de igual manera, en cuanto al entorno, el usuario de Postgres sería Postgres, el password Postgres y la base de datos Postgres. En cuanto a los puertos, vamos a manejar para un lado el 5431 y para el otro 5432, es decir, que para, digamos, el contenedor sería 5431 y, digámoslo así, para el reflejo de nuestra máquina, no sé, para que trabaje como de 31 a 32, entonces ya sería 5432. Volúmenes, bueno, los datos, la ruta donde se van a guardar los datos sería esta. Recuerden que esto es una ruta de la distribución de Linux que estamos utilizando, sería var, lib, postgresql, data. Bueno, esta sería la configuración para nuestro archivo Docker Compose. Hasta el momento, ¿qué tenemos? Tenemos el archivo requirement, el archivo, bueno, requirements, .txt, django.sh, dockerfile y dockercompose.yml.
Esto sería, estos archivos serían los que necesitaríamos para la configuración, para que nos funcione bien en cuanto a Docker con nuestro proyecto. Ahora, bueno, en un inicio nosotros decíamos que iniciábamos un proyecto de Django, pero que ese proyecto servía acá como configuración para nuestro sistema como tal. Entonces por acá hay una carpeta dentro de Django Config, que es el nombre que le hemos dado. En realidad ustedes podrían darle el nombre que deseen. Puede ser Django Project, Django Config, puede ser Config, puede ser Django, bueno, lo que deseen. Por acá hay un archivo, ese archivo se llama settings.py, y este archivo vamos a editarlo. Vamos a editarlo y de acuerdo a lo que nosotros vayamos necesitando para que funcione nuestro proyecto, ¿cierto? Por ejemplo, en cuanto a las bases de datos, aquí aparece que las bases de datos están configuradas con SQLite por defecto, ¿cierto? Pero nosotros decíamos que vamos a trabajarlo con Postgres. Entonces ya nosotros teníamos el nombre de la base de datos, que el nombre del usuario, que el nombre del puerto, o sea, ya lo teníamos todo preconcebido. Entonces lo que hacemos es que hacemos estos cambios para la base de datos. Vamos a colocar de esta manera, vamos a decirle que en este caso vamos a trabajar con PostgreSQL, vamos a decirle que la base de datos se va a llamar Postgres, que el usuario de la base de datos va a ser Postgres, que el password que vamos a usar va a ser Postgres, el host, bueno, vamos a utilizar localhost y vamos a utilizar el puerto 5432, como mencionábamos hace un rato. ¿Qué otra cosa podríamos cambiar por acá? Bueno, hemos cambiado. Si se dan cuenta, por ejemplo, las URLs, la raíz de las URLs sería djangoconfig.url, por acá. Por acá dice aplicaciones instaladas. Nosotros tenemos, por ejemplo, la de nosotros se llama, bueno, aquí es fácil porque nada más aquí está user app y qué otra cosa, qué otra aplicación. Nosotros instalamos REST Framework. Ok. Bueno. Bueno, listo. De momento, si surge alguna otra cosa, la cambiamos. Vendríamos a configuración y haríamos los cambios correspondientes. Bueno, otra cosa que hemos hecho es este archivo llamado URLs que sigue estando dentro de Django Config. Lo hemos editado simplemente porque necesitamos agregar una nueva URL. Y pasa que el framework trae esta URL por defecto, que es la URL del admin, pero nosotros vamos a necesitar para nuestra aplicación user app, vamos a necesitar una URL llamada users, que bueno, es para los usuarios que vayamos a crear en nuestra aplicación. Entonces, por lo tanto, hemos editado este archivo de las URL. Guardamos. Bueno, ya, pero ubicados dentro de la carpeta de user app, hemos creado un archivo que se llama serializers.py. Bueno, ¿para qué sirve? ¿Para qué nos va a servir este archivo? Pasa que, bueno, recuerden que estamos trabajando en lo que sería
una API y estamos trabajando con el framework REST Framework, y el serializador lo que haría sería ayudarnos con esto de los datos que se envían, por ejemplo, tipo JSON, datos tipo XML, como nosotros vamos a estar haciendo unas peticiones, unas respuestas. Entonces, eso en sí sería para lo que nos ayudaría este serializador. Por acá está trabajando, va a trabajar sobre qué modelo, el modelo user, que, que vamos a crear. Bueno, en nuestro archivo modelos, vamos a crear un modelo user. Y en qué campos va a aplicar en ese modelo user. Ese serializador va a aplicar en todos los campos. Bueno, por acá nosotros podríamos colocar cada uno de los campos separándolos por coma, pero también podríamos decirle que en todos. De todos modos, aquí mismo en la página del REST Framework eh, aparecen comentarios sobre este serializador, bueno, trabajar con ello y para qué nos podría servir para convertir los datos, los tipos de datos o, que son nativos de Python, que podrían ser fácilmente renderizados dentro de JSON o XML, ¿cierto? Que son otros tipos de contenidos. Entonces, más o menos esto es como que poder interpretar o convertir ciertas cosas que estén, o ciertos tipos de datos que estén en Python, poder convertirlos o renderizarlos para otros tipos, por ejemplo, como JSON y XML. Por aquí hay ejemplos. Por acá hay bastantes ejemplos sobre el serializador. Por acá, eh, bajando un poco más, miren que voy a buscar una opción donde muestren como que uno a uno los datos. Por acá, por ejemplo, acá está campos, username, email, profile. Entonces, nosotros en vez de decir, miren que está totalmente igual, no es algo que nos hemos inventado, sino que ya está aquí. Entonces, en vez de decir cada uno de los campos, mencionar cada uno de los campos, lo que hemos dicho es que, bueno, todos los campos. Listo. Y ya esto por acá simplemente serían las funciones, por ejemplo, para crear algún dato. Pero eso lo vamos a hacer ahorita en un momento. ¿Qué es? Viene siendo esto mismo, por así decirlo. Entonces, yéndonos por acá, esto sería nuestro archivo serializer. Bueno, ya en cuanto a los modelos, aquí simplemente sería colocar estas dos líneas, que sería crear una clase usuario con un campo nombre, el tipo de campo, por ejemplo, dice que es carácter y la extensión máxima, digamos, sería 50. Por acá un campo email, eh, el tipo de campo sería carácter y con una extensión máxima de 50. Esto tampoco es una camisa de fuerza, es decir, se puede cambiar, se puede alterar, pero para el ejemplo sirve. Bueno, por acá en cuanto a app, por ejemplo, nos va a aparecer la app que se ha registrado porque fue, pues, bueno, fue el nombre que nosotros le dimos a nuestra aplicación, que viene siendo esto. Y esto es importante que lo tengan en cuenta. El nombre de la app sería ese como tal, user app.
Bueno, aquí nosotros podríamos crear un archivo que se llame urls.py y bueno, aquí lo que haríamos sería crear las URLs que dependen de la ruta principal. Recuerden que, bueno, la ruta raíz viene siendo, en nuestro caso, users. Entonces, si lo recuerdan, pero por acá hay unas rutas que son las rutas de configuración, digamos, del proyecto. Por acá están las rutas principales. Entonces nosotros tenemos una ruta raíz, una ruta principal, que es users. Entonces, estas rutas que hemos creado ahora van a depender de aquella ruta. Es decir, si yo voy a crear, antes debo anteponer users. Si voy a leer, antes voy a anteponer users. Por ejemplo, en el momento en que yo voy a leer algún registro en específico, yo después de esta ruta, read, y después del slash, voy a colocar la llave primaria, ¿cierto? La llave primaria de ese registro. Digamos, puede ser, pues en el caso hipotético, pues puede ser 1, 2, 3, el registro 1, el registro 2. Entonces, leer, read, slash, 1 quiere decir que voy a leer, a visualizar el registro 1. En el caso, por ejemplo, cuando yo estoy en la ruta get, si yo quiero ver todos, simplemente lo dejo con la ruta raíz, users, y bueno, deberían aparecer todos los registros que tenga. Para actualizar pasa lo mismo, user update y el ID de ese registro que yo quiero actualizar, lo mismo para borrar y así. Bueno, entonces estas son rutas que van a depender de la ruta raíz, que sería esta. Recuerden que esta ruta, de momento, bueno, es una ruta que trae el sistema, bueno, en este caso sería el framework. Bueno, ahora lo que hemos hecho es que aquí mismo, es decir, ya no estamos en Django Config, sino que estamos en User App, recuerden. Entonces, en el archivo Views, que son las vistas, lo que vamos a ver, bueno, lo hemos editado de esta manera y lo que hemos hecho es crear unas funciones. Bueno, tal cual, hace un rato mencionábamos estas funciones, por ejemplo, para crear, para actualizar, todo eso. Entonces, es lo que hemos hecho acá. Lo hemos hecho acá y hemos definido unos métodos. Por ejemplo, y bueno, esto tampoco pues no los inventamos nosotros, sino que tiene que ver con el framework, REST Framework. Por ejemplo, acá dice AppView y es lo que estamos trayendo, lo traemos utilizando el símbolo arroba para declarar, por decirlo de alguna manera, los métodos. Recuerden que los métodos serían estos, por ejemplo, get, que es para, en el momento que vamos a obtener los usuarios, en este caso, recuerden que nosotros podríamos tener todo el conjunto de usuarios, como también podríamos obtener de a uno, dependiendo algún dato, por ejemplo, en este caso, el ID. Entonces, para el método get, bueno, para visualizar o obtener o traer todos los, los usuarios. Bueno, miren que por aquí estamos utilizando el serializer para que exista esto de las conversiones de los datos y de los tipos de datos y todo eso. También el método get lo podríamos utilizar para obtener, en el caso, un usuario en particular a través del ID de ese usuario. Bueno, pero no necesariamente tendría que ser un usuario, hablemos más bien de un registro, porque podríamos hablar de un usuario, de un vehículo, de una casa, de un artículo, de un producto, ¿cierto? Entonces, a través de
del ID de ese registro. Entonces el get, ya sabemos, para visualizar un dato, un registro, ya no queremos visualizar, sino que queremos guardar un dato, un registro, sería con el método post. Y bueno, guardamos ese dato. Ya no queremos guardar un dato, sino que queremos utilizarlo. ¿Qué método vamos a utilizar? Actualizarlo. Vamos a actualizar ese registro. Entonces, ¿qué método utilizaremos? El put, método put. Entonces, este sería el método que utilizaríamos, pero en este caso, como vamos a actualizar un dato, un registro, vamos a actualizar un registro en particular, necesitaríamos la llave primaria, por ejemplo, de ese registro, para cambiar algún dato en particular de ese registro. Y de igual manera, el método que utilizaríamos para eliminar sería el delete, y seguiríamos bajo el concepto de que necesitaríamos, por ejemplo, la llave primaria o el ID de ese registro para, en este caso, no modificar algún dato de ese registro, sino eliminar por completo el registro. Ok, bueno, estas serían las funciones que hemos utilizado para tratar cada una de las vistas de nuestra API. Recuerden que, bueno, por aquí hay diferentes ejemplos. Bueno, por acá crear, por acá está actualizar. Bueno, en fin, por aquí hay mucha información que pueden mirar con más tiempo para que nosotros podamos avanzar. Creo, o es posible que no se nos escape nada de momento. De hecho, cualquier cosa nos aparecería algún error y listo. Alguna cosa que hay que mirar, por ejemplo, en esta carpeta que dice migraciones, esta carpeta pues no tiene nada, no aparece nada en esa carpeta. Es decir, no tenemos migraciones, pero sí que tenemos un modelo, y ese modelo es el modelo user. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros a la final, o sea, al final vamos a tener en nuestra base de datos una tabla llamada user, donde los campos que va a tener va a ser nombre del usuario y el email. Bueno, y por defecto también va a aparecer el ID de ese usuario. Es decir, que nosotros creamos los modelos aquí en el framework, creamos los modelos. Una vez que creamos los modelos, decíamos que a través del archivo acá, el Django, tomando esos modelos, pues como referencia, como punto de partida, se crean las migraciones, es decir, el make migration, el comando make migration, es a partir de esos modelos. Es decir, si no creáramos esos modelos, no podríamos crear un make migration para nuestra aplicación. Una vez ya tengamos ese make migration, ya podríamos hacer la migración a la base de datos. Nosotros podríamos hacer la estructura del make migration sin necesidad de hacer la migración a la base de datos. Se pueden hacer las que querramos y que estén ahí ya en algún momento, pues creamos o realizamos la migración. Lo importante es que existan los modelos, que es lo que toma el framework como punto de partida para poder ejecutar el comando make migration. Bueno, ya en adelante podríamos mirar de qué se trata. Pero hasta el momento creo, bueno, aquí ya sabemos que esta carpeta está vacía. No recuerdo que falte algo. Pues como les comentaba, cualquier cosa va apareciendo algún error y vamos corrigiendo. Bueno, de momento se me ocurre que tengamos como que estos archivos aquí a la vista, y si va surgiendo algo,
pues vamos teniéndolo en cuenta a partir de estos archivos que, bueno, que en fin, a la final son los que nos hablan de las configuraciones que hemos llevado a cabo. Entonces recordamos que tenemos el require, bueno, ya sabemos, esto está, esto debería realizarse, esa instalación, esto es cuando ya vamos a crear las migraciones, se crean las migraciones, se migra y se corre el servidor. Bueno, por acá el Dockerfile, ya sabemos que tiene que ver con las configuraciones y copiar y ejecutar en la imagen que nosotros hemos creado y que estos datos los hemos conseguido en su mayoría, bueno, corresponden a Docker, en la página de Docker. Bueno, por acá está el Docker Compose, que es donde hemos configurado los servicios que van a tener nuestros contenedores. En nuestro caso tenemos dos contenedores, uno que se llama User App, el contenedor para la aplicación, y uno que se llama, un contenedor que se llama DB, que es el contenedor de la base de datos. Y bueno, ya sabemos de qué se trata todo esto. Otra cosa que hay que tener en cuenta es que hay que tener en cuenta, a ver que se me escapa. Ok, que nosotros, bueno, además de que tenemos por acá nuestro Docker, miren que por acá serían los contenedores, Ok, nuestros contenedores. Listo, vamos a crear los contenedores. Entonces, por acá tenemos config user app, ven, ¿qué vamos a hacer? Estamos directamente en la carpeta raíz, vamos a ingresar a la carpeta Django config, y vamos a mirar una serie de comandos para ejecutar estos contenedores. Bueno, entonces, según los nombres que tenemos para nuestros contenedores y lo que necesitamos hacer, bueno, he organizado los comandos que vamos a utilizar. Ya sabíamos que estamos con nuestro entorno de desarrollo activado y estamos dentro de la carpeta de Django config, y ahí vamos a ejecutar lo siguiente. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, primero vamos a verificar, vamos a listar, por ejemplo, ¿qué volúmenes tenemos? ¿Qué volúmenes tenemos en Docker en este momento? Nosotros. Por acá dice que tenemos estos tres, example app. Bueno, vamos a verificar. Bueno, por acá, aquí están los volúmenes. Y claro, hay tres, dice example, listo. Miren qué contenedores. Tenemos uno y no está activo. Ok, entonces por ahí vamos guiándonos, vamos viendo, eh, vamos comprobando. Bueno, este comando lo vamos a utilizar en el momento en que necesitemos eliminar esos volúmenes, eliminar esos contenedores. Por aquí vamos a crear el de nuestra base de datos. Entonces, recuerden que nosotros tenemos un contenedor que se llama db, que está aquí, este container db. Entonces, por acá, bueno, vamos a limpiar. Y por acá vamos a decirle así, db. Voy a levantar esto por acá para que vayamos viendo un poco. Y por aquí dice que está creando, está trabajando. Bueno, ya casi está completo. Está creando. Y listo. Por aquí esto ha sido lo que pues
ha realizado. Continuamos entonces con la otra parte, que sería ya no con la base de datos, sino que ahora lo que haríamos sería construir el contenedor, pero para la aplicación. Entonces vamos con ese, listo. Listo, ahora sí, ha finalizado. Bueno, esto va a depender mucho, ya sabemos, de nuestro internet, de nuestra máquina, en fin. En estos momentos el clima está, hay lluvia, entonces es más complicado. Vamos a irnos con la última parte. Esta parte, bueno, ya es la que nos dice si tenemos algún error. Bueno, vamos a ejecutar este comando, que sería ya para levantar lo que sería el contenedor de la aplicación. Ahora está en la parte de la creación de las migraciones. Por acá si todo va bien, pues empieza a mostrar. Por acá ya dice que ha creado la migración del modelo user. Por acá está creando las migraciones que trae el framework por defecto, que son estas acá que dicen ok, ok. Por ejemplo, acá eh, mm, pues nos muestra información con respecto de la versión de Django. Nos dice también que el servidor está corriendo. Bueno, y también nos dice que para salir del servidor que no esté corriendo más, sería con control C. Bueno, vamos ya que al parecer todo, según, por acá dice que va bien. Por ejemplo, miren, esto nos dice que se ha creado una migración a partir del modelo user. Entonces, hace un rato nosotros veíamos que esta carpeta de migraciones, bueno, no tenía nada y debería, pues, para user app, pues debería no tener nada en realidad. ¿Por qué? Pues porque esa migración no se ha creado aquí, sino que se ha creado para el contenedor. ¿Listo? Entonces, estas migraciones se encontrarían en el contenedor, no aquí en estos archivos que tenemos. Entonces, si nosotros vamos al contenedor, debería aparecer, listo, aquí está un contenedor, bueno, que dice API, pero dentro están los contenedores que dicen DB y user app. Porque dice que está corriendo, por ejemplo, user app, vamos a por acá, ok. Por acá quiere decir que todo está ok. Y lo que pasa es que nosotros no hemos creado pues una vista como tal para esta parte, la página inicial o algo, pero que nos muestre este mensaje y que nos diga que página no encontrada, pues está todo bien. Y bueno, miren, nos está mostrando dos dos URLs, por ejemplo, la de admin y la de user. Por ejemplo, si nosotros nos fuésemos a la URL de admin, um, bueno, miren, está funcionando. Por acá también podríamos ir a la URL de users y también nos muestra que está funcionando. Pero la vista que nos está mostrando en este caso tiene que ver con Django REST Framework. Listo, entonces quiere decir que está ok en esa ruta.
de momento. Ahora vamos a probar si, bueno, por acá nos dice que la base de datos, bueno, ahora sí estaría disponible, asumimos el puerto 5431 que correspondería para la conexión. Vamos a intentar crearlo. Vamos a decirle por acá que es localhost. Vamos a decirle que el puerto es 5431. El usuario sería Postgres. Password sería Postgres. La base de datos sería Postgres. Y hagamos una prueba, veamos. Ok, en este caso, como existe, ya está habilitado, hay algo que existe que está habilitado en el puerto 5431, entonces ahí nos dice que todo está bien, que todo está ok, y nosotros podríamos conectar. Y una vez conectamos, aparecen las tablas correspondientes a lo que se ha hecho, que son las migraciones. Pero como les digo, estamos conectados a Postgres, sí, pero a Postgres que está en el contenedor con la ruta A del puerto que hemos visto ahora. Mire, en cuanto hay diferencias, estas son las migraciones y las migraciones, como les decía, se convierten en tablas. Y todas estas de acá son migraciones que ya tiene el framework por defecto, pero hay una que es diferente, si se dan cuenta, y esta migración que es diferente es la de nuestra aplicación, es la del modelo user que nosotros creamos. Y miren, tal cual están los campos name, el campo email, y como les decía, por defecto ha aparecido un campo ID. Entonces, hasta el momento todo va ok. Otra cosa que nosotros podríamos ya empezar a mirar es que, bueno, en primer lugar tenemos nuestra aplicación por acá, que es la parte, bueno, que es de nuestro código. Tenemos la base de datos que está en Docker, listo, que lo tenemos en contenedor Docker. Entonces miren que la aplicación como tal está en un contenedor, pero la base de datos está en otro contenedor. Y ahora podríamos utilizar otra aplicación. Recuerden que estamos visualizando o administrando nuestras tablas. Las estamos visualizando a través de la aplicación Table Plus, pero ahora el envío de la información o el envío de los datos la podríamos hacer a través de otra aplicación que sería Postman. Postman es simplemente una herramienta que vamos a utilizar para hacer el envío de datos, para hacer las peticiones, para hacer todas las pruebas correspondientes a nuestra aplicación. Recordemos que en el código que nosotros hemos creado, nosotros no estamos guardando datos como tal. El código que tenemos no es un código para guardar datos para ello. Es decir, ¿a qué nos referimos? Que nosotros no tenemos unas vistas. Nosotros lo que tenemos son unas funciones, pero no tenemos unas vistas donde existan unos formularios y nosotros ingresemos datos, eh, le demos un enviar a ese formulario y bueno, guarde a través de un formulario, de una vista, esos datos en una base de datos. No, nosotros para eso vamos a hacer el uso de esta aplicación que sería Postman. Bueno, por acá vamos a darle en crear request. Por aquí, esta parte de acá la voy a echar a la izquierda. Y nosotros vamos a tomar, por acá teníamos una URL. Entonces vamos a tomar esta URL para hacer las peticiones. Es la URL
de nuestra aplicación. Por aquí puedo quitar esto, puedo quitar esta parte, puedo dejarlo solo como localhost, users. Hay algo que es bastante importante, por ejemplo, bueno, acá si es para visualizar datos, ya sabemos que utilizamos get. Por aquí en los headers vemos las configuraciones que tenemos, que existen, las que aparecen. Por ejemplo, por aquí aparecen diferentes opciones. Por ejemplo, por acá. Bueno, si nosotros quisiéramos hacer una petición, bueno, de datos, a ver qué aparece ahí. Simplemente por acá le daríamos clic en enviar, pero debería mostrarnos nada, es decir, vacío sería lo que nos mostraría. Por acá. Vamos a decirle que vamos a crear vamos a crear algo, pero no va a ser tipo texto, va a ser tipo JSON. Por aquí ya, entonces, si nosotros vamos a crear, recuerden que cuando hicimos la petición con get no nos mostró nada, pero por acá vamos a decirle row, vamos a decirle que el tipo, los registros que vamos a crear, los datos, los tipos deberían ser tipo JSON. Entonces nosotros en algún momento escribíamos tipos de datos JSON. Por ejemplo, nosotros podríamos decir name. Aquí estaríamos creando como una especie de objeto para ser enviado. Y name, por ejemplo, vamos a hacer una prueba que diga y vamos a, recordemos que también teníamos emails, no estoy mal, es email, y vamos a decirle que email sería a @mail.com. ok, entonces por acá tenemos que son tipos de datos JSON, pero ya no vamos a visualizar, lo que vamos a hacer es a enviar. Si vamos a enviar, entonces ya no sería get, sino que sería post. Nosotros tenemos unas rutas que dependen de la ruta raíz. Si la ruta raíz es users, entonces colocamos slash y después escribimos create y por acá escribimos el objeto, por así decirlo, es un pequeño objeto del dato que vamos a guardar. Recordamos que la opción que vamos a colocar acá sería row y el tipo de dato sería JSON. Bueno, una vez tengo esto, entonces enviamos el dato. La idea es que por acá digitamos y los resultados se presentan en la parte inferior de la aplicación. Por aquí nos aparece, vamos a colocarle la opción Ready, y nos aparece un ID, el ID es 1, y bueno, estos serían los diferentes datos. Recordamos que esto sería para crear, pero nosotros podríamos visualizar dejando esta ruta raíz, pero en este caso vamos a visualizar, bueno, recordamos que el método sería get. Vamos a visualizar todos los registros que existan. Si nosotros damos en enviar, ya no se va a ejecutar nada aquí porque vamos a obtener datos. Entonces le damos en enviar, va a cargar y la idea es obtener datos. Bueno, entonces obtendríamos todos los datos que habríamos guardado hasta el momento. Bueno, así hemos iniciado, pero nosotros podemos seguir guardando datos. Utilizamos el método post y ya a partir de la ruta raíz que comentábamos, bueno, ¿y de dónde nos inventamos esto? Bueno, es que nosotros debemos recordar que por acá, esta es la carpeta del proyecto, ¿cierto? Nosotros tenemos una carpeta, bueno, esta es la del proyecto y esta es la de la aplicación, entonces ya ahí casi lo confundo. Bueno, entonces esta es la del proyecto y tenemos una URL raíz. Voy a cerrar esto, yo creo que ya no necesitamos visualizarlo. Pero por aquí tenemos una ruta raíz. Recuerden que la ruta raíz es users y tiene al final un slash users.
Pero nosotros, a partir de esa ruta raíz, en la carpeta de la aplicación, tenemos otras rutas que serían las que dependen de esta ruta. Es decir, si yo necesito utilizar el create o el read o el update o el delete, yo necesitaría primero utilizar esta ruta y una vez utilizar estas de acá, que son las que dependen de ella. Entonces, vamos a post, vamos a crear y ya por acá lo que vamos a hacer es, vamos a guardar otro dato. Vamos a decirle nombre, un correo. Bueno, listo, tenemos el correo, tenemos que el dato está siendo enviado por JSON, está siendo visualizado por JSON, el método es post, la ruta es create, users create, entonces vamos a enviar. Y aquí ya tenemos un ID 2, tenemos al 1. Por acá tenemos que podríamos dejar esta parte así, podríamos guardar más. Vamos a colocar otra. Vamos a colocar por acá. De esta manera. Y listo. Ya este sería uno nuevo, con el mismo post, la misma ruta de users create. Vamos a enviar. Y hasta el momento podríamos visualizar get. Bueno, ya recuerden que por acá ya no necesitaremos create. Por acá, listo. Hemos cambiado a get. La ruta sería esta. Ok, tenemos Luna, tenemos Hanner. Listo. Podríamos crear, vamos a crear, bueno, ya hemos creado, vamos a actualizar, entonces, si ya sabemos que para crear es create, entonces ya ahí el actualizar lo utilizaríamos acá, pero hay un detalle, para actualizar yo necesito el ID, entonces por acá ubicamos el ID. Y otra cosa, y es que vamos a actualizar el método, no sería get, recordamos para qué hemos utilizado el get y el post. En este caso vamos a utilizar el put. ¿Listo? Entonces, una vez tenemos por acá el método, tenemos que vamos a actualizar es el 1, entonces nos fijamos, ok, el 1 dice, pues vamos a decirle que el dato va a ser, por ejemplo, bueno, por acá tenemos que estamos dando una orden de que el registro con el ID 1 va a ser actualizado. Y miren, por acá vemos el registro con el ID 1 y listo, no haría falta más nada. Enviamos. Por acá, este ha sido el resultado que tenemos. El ID 1 ha sido actualizado. Entonces ya hemos visto que podemos obtener datos, podemos crear, podemos actualizar datos. Por aquí tenemos el ID 2, el ID 1 y el ID 3, perdón, y el ID 1 aparece al final, que fue el que acabamos de modificar. También podríamos eliminar alguno de estos datos. Pero antes de hacer esto, me gustaría mostrarles algo. Y es que todo esto que está sucediendo aquí también debería estar sucediendo de este lado. Vamos a actualizar acá. Y si nos damos cuenta, por aquí, en el administrador que estamos utilizando,
para nuestra base de datos, nos estamos dando cuenta que en cuanto a la tabla user, pues tenemos datos registrados, ¿cierto? Datos que, bueno, que no hemos almacenado utilizando algún tipo de vista en nuestra aplicación, ni formulario, sino que lo que estamos utilizando es Postman para enviar estos datos y, bueno, estamos haciendo uso de objetos, tipos de datos JSON, para enviar los datos a la base de datos. Otra cosa también interesante es que a través del Django REST Framework, en la página, en usuarios, yo también podría visualizar los datos que tenemos, bueno, en nuestra base de datos, eh, lo que tenemos en Postman también. Miren que todo está sincronizado, ¿cierto? De hecho que nosotros podríamos eliminar por acá un dato, pero recuerden que el, el método en este caso sería delete y la ruta que tenemos para eliminar es delete. Y ahora vamos a eliminar este registro, el que tiene el ID 2. Bueno, entonces tenemos users, delete, el registro 2, que sería este que está acá. Y bueno, lo que haríamos sería enviar. Ahora deberíamos tener únicamente el registro con el ID 3 y el ID 1. Por acá nos da un aviso, nos muestra que el ítem fue satisfactoriamente eliminado. De hecho, nosotros podríamos nuevamente utilizar el método get e irnos a la ruta users y enviar, y debería aparecer acá el resultado de dos registros, que sería el ítem 3 y el ítem 1. Pero si nosotros vamos a la base de datos y actualizamos, de igual manera deberíamos tener únicamente dos registros. Pero si nos vamos ahora a la interfaz, el REST Framework, y actualizamos, deberíamos tener únicamente dos registros. Entonces, de esta manera podríamos hacer pruebas. Como ejemplo, hemos realizado una API, bueno, bastante sencilla. Ya hemos visto de dónde podemos sacar toda esa información y todo. Bueno, yo creo que ha estado todo completo. Ha sido un ejercicio bastante sencillo, pero pienso que productivo y bueno, nos ha servido de mucho. Hasta el momento, el video ha sido satisfactorio. Espero que les ayude mucho, que les guste. Espero que se suscriban. Y bueno, estaremos trabajando en nuevos videos en otro momento. Les agradezco mucho y nos vemos en un próximo video.